Amigos y amigas televidentes, bienvenidos a nuestro planeta. En el día de hoy hablaremos de seguridad alimentaria. Tenemos un programa interesantísimo y en esta primera parte, en la entrevista, contaremos con la participación del doctor José Manuel Pérez. Él es especialista en temas ambientales y agropecuarios. Bienvenidos. Entonces, amigos, como dijéramos en la introducción, el tema de esta tarde es seguridad alimentaria. Un tema que parece algo así como secreto de Estado, el secreto mejor guardado de la nación. ¿De qué se trata? Acá con José Manuel Pérez queremos conversar un poquito al respecto y entramos en una pregunta sencilla, José Manuel. ¿Qué es seguridad alimentaria o qué debería ser para el hombre y la mujer panameña? Debería ser la preocupación en saber si el día de mañana vamos a tener alimento disponible en el momento que lo necesitamos, de una forma accesible para la realidad económica nuestra y sobre todo en las condiciones de calidad y nutricional que nos merecemos y que se afín también con nuestros patrones culturales. Eso de alguna manera obedecería o estaría muy ligado a una política que el Estado tendría que establecer y de los cuales los ciudadanos deberíamos ser partícipes, porque me imagino que garantizar la seguridad de alimento viene de parte y parte. Correcto. Viene tanto de parte de, por un lado, los productores, por otro lado, la gente que consume y definitivamente con una intervención del Estado en la medida que pueda orientar, digamos, las fuerzas productivas del país para asegurar en todo momento que no nos quedemos cortos de alimento en el país. Y hay productos o hay alimentos mucho más sensibles que otros. Por ejemplo, no es lo mismo que escasee en el país productos como, por ejemplo, ¿qué te digo yo? ¿La cebolla? La cebolla, que el arroz. El arroz es un elemento básico en la alimentación de la gente. Entonces, cosas como esas son elementos que hay que sopesar a la hora. Y mucho de eso tiene que ver en las decisiones de lo que los productores deciden sembrar en sus tierras. ¿Y qué pasa cuando entra en juego el tema del clima y todos los cambios que estamos teniendo por lo cambiante que está el tiempo en el mundo? El clima es un factor que cada día va a ser más variable y por lo cual tenemos que prepararnos con estrategias muy claras. Hay acciones tendientes a, por ejemplo, utilizar variedades mucho más resistentes a situaciones de extrema, digamos, afección, como puede ser el estrés del agua. Por ejemplo, qué pasa cuando los cultivos no reciben suficiente agua, qué pasa a las variedades que son de rápida germinación. Hay una serie de elementos que sí se pueden utilizar y de eso se sabe. Lo que hay es que facilitar esta tecnología para que se ponga en uso y que tengamos una vez más claramente definido qué es lo que necesitamos producir, en qué cantidades y en qué temporada también. Nosotros vamos a ir a un reportaje que ahonda un poco más en el tema de seguridad alimentaria y después del reportaje ahondaremos más en los aspectos de las responsabilidades del Estado, de las personas y el tema del clima, cómo entra en juego cuando tenemos que asegurar la alimentación. Seguridad alimentaria, según los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, establecida durante la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. En algunos lugares del mundo se utiliza el término seguridad alimentaria y nutricional. La Organización Mundial de la Salud se refiere a estos términos como la ausencia de los peligros en los alimentos que afectan la salud de los consumidores. Existen tres componentes aceptados por todos: disponibilidad, acceso y aprovechamiento biológico. Cuando hablamos de disponibilidad de alimentos se refiere también a la capacidad de almacenamiento y movilización. Los alimentos disponibles para toda la población física y económicamente, en el momento oportuno. Si no se pueden producir los alimentos, la población debe tener ingresos o medios de cambio para obtenerlos. El acceso a los alimentos no debe estar restringido por causas sociales. Debe haber alimento suficiente durante todo el año a pesar de las variaciones climáticas y sin excesiva variación de los precios.
También se refiere a la adecuación de las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo, que sean consumibles, de calidad y sin riesgo para la salud y de aprovechamiento nutricional para el organismo. Para lograr todo lo descrito se hace necesario que cada Estado cuente con soberanía alimentaria. Esta es la que se conoce como la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible y de seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional y contra la práctica del dumping, venta por debajo de los costos de producción. Garantizar la seguridad alimentaria es una responsabilidad del Estado y un derecho vital de la población. Amigos, como hemos visto en el reportaje, el tema de seguridad alimentaria es un tema global y así como tiene una definición global, adquiere una política, una serie de prácticas que a nivel global se deben respetar porque ya como decía el reportaje, país que no puede producir sus alimentos tiene que tener los recursos para adquirirlos. Y aquí es donde cabe la pregunta, José Manuel, ¿por qué es tan importante que en un país sea el Estado quien garantice la seguridad alimentaria y esto no se deje a la libre oferta y demanda del mercado? Dejar esto a las fuerzas del mercado, podríamos llegar a la pregunta que ¿dónde vale más la rentabilidad? Por ejemplo, si producir 1 hectárea de arroz o producir 1 hectárea, por ejemplo, de papaya guayana que mencionaba. Sí. Okay. Posiblemente se contiene mucho más plata produciendo la papaya guayana. Sin embargo, hay elementos que tú no puedes sustituir arroz por papaya guayana. Entonces, el Estado, aunque le toca, tú mencionabas intervenir. La palabra no es intervenir, la palabra es impulsar ciertas acciones. ¿Cómo lo hace? De una forma donde no le dice a la gente no puede sembrar esto o puede sembrar lo otro, sino que lo que busca es intervenir creando algún tipo de apoyo que induzca a la gente hacia, incentive, exactamente, brindando quizás fuentes de financiamiento más blandas, quizás con paquetes tecnológicos de apoyo, o sea, lo que hace es que reorienta la producción para que en ningún momento se corra. Al Estado no le conviene en ningún momento que haya hambruna o que haya falta de alimentos, porque esto puede generar todo un problema de índole social. Entonces, debe de alguna u otra manera, a través de las políticas, incentivar intervenciones que vayan en pro de asegurar que haya suficiente alimento en el país. ¿Qué pasa? Porque ya aterrizando nuestra realidad, nosotros tenemos problemas en el arco seco, en todo el área de Azuero, de falta de agua, de mucha contaminación por pesticidas y agroquímicos, desgaste de suelos. Tenemos en tierras altas, en Chiriquí, por ejemplo, un problema también en el tema de extensión de la frontera agrícola, competencia de ciertos rubros con otras actividades. Tenemos también, o sea, ¿qué pasa cuando hay una dinámica en la sociedad que está impidiendo que el alimento se garantice en forma variada, que llegue a todos, que sea saludable? ¿Cómo se debe manejar este tema? Yo creo que es sentándose, para eso muchas veces hay mesas de ciertos rubros sensibles, como puede ser la Comisión de la Leche, la Comisión de la Carne, la Comisión del Arroz, donde estos temas se discuten y se discuten de la mano con las autoridades, con los productores, y debe haber una representación de la sociedad civil como consumidores que somos, ¿no? Y de esta forma lo que se busca es crear acuerdos y claridad en cuanto a la situación de cada país. Para eso se requiere tener buena data, se requiere tener cifras claras y sobre todo lo que se tiene que tener es un consenso en cuanto hacia dónde queremos llevar el país en aras del progreso y del desarrollo. Entonces, por ejemplo, allá en Azuero tendríamos que tener a nuestras comunidades, con nuestros productores, con nuestras autoridades locales, con el Ministerio de Salud y la ANAM, reunidas de manera de buscar la forma de diversificar y garantizar esas fuentes de alimentos sin que haga daño a la salud ni al ambiente, ¿no? Correcto, en la fortaleza de la participación ciudadana de todos los sectores involucrados, de las instituciones fortalecidas y de una claridad en cuanto a las acciones que se vayan a tomar, se orienta ese accionar sobre el territorio de la mejor forma para efecto de crear que no hayan
ganadores y perdedores, sino que todos podamos convivir de una forma donde haya prosperidad y una equidad en la repartición de esos beneficios. Había un tema bien importante en la definición de seguridad alimentaria. También hablaba de que los alimentos deberían ser inocuos, es decir, libres de cualquier contaminante, de cualquier riesgo para la salud. ¿Sí? ¿Cómo nosotros nos garantizamos eso cuando en nuestra producción todavía hay mucho uso de agroquímicos, pesticidas, químicos fuertes que a la larga se van acumulando en el cuerpo y haciendo daño? El Estado tiene la responsabilidad de crear las instancias para velar que hayan mecanismos de supervisión y análisis. De hecho, sí se han venido trabajando, algunos han avanzado más que otros en establecer, por ejemplo, controles adecuados para asegurar de que los alimentos no lleven residuos de repente de pesticidas o algún tipo de productos. También hay toda una legislación que prohíbe el uso de algunos pesticidas que han sido descartados en otros países, pero que a veces lamentablemente vemos que hay presencia de ellos en el país, ya sea si no hay los debidos controles en los puestos de importación. Y en la medida que tengamos consumidores y productores mejor informados sobre los productos adecuados y no adecuados, entonces podremos reducir ese riesgo. Porque definitivamente el peligro de muchos de estos residuos y estos contaminantes es particularmente en las poblaciones más vulnerables, que son los jóvenes, los niños particularmente, porque si tú tomas en proporción lo que un niño consume en cuanto a su peso corporal, es mucho mayor que lo que consume un adulto. Sí, así es. Entonces el potencial de afectar va a ser mucho mayor. Al igual que en las personas muy mayores, donde tienen sus sistemas inmunológicos usualmente están debilitados y son mucho más sensibles a verse impactados por los efectos de estos productos. Hay un tema que está surgiendo hoy día con el tema del cambio climático. Se dice, hay una tendencia a, bueno, vamos a dejar de producir comida porque ya no es tan rentable, porque el cambio climático hizo que ya no lloviera en estas zonas o ahora está lloviendo mucho en un área que... Entonces vamos a hacer proyectos turísticos, proyectos residenciales, el terreno adquiere valor y la comida la compramos en otro lado. ¿Es esto una política positiva de frente a una realidad ambiental cierta, pero que nos crea un riesgo en eso de la seguridad alimentaria? Tú planteas algo muy interesante. Hoy en día los mercados cada día se van a volver más volátiles. ¿Y a qué refiero? Por ejemplo, la producción de arroz a nivel mundial, lo que se transa en el mercado internacional usualmente anda entre el 3 al 5%. Algunos de los países principales productores de arroz, como puede ser Indonesia, China, que sufran que tengan, digamos, una sequía prolongada, donde se vea afectado su producción de arroz, ese excedente de 3 a 5% se va a consumir rápidamente. Y ellos probablemente lo primero que van a decir es, el arroz no se exporta, se consume porque primero lo nuestro, ¿verdad? Claro. Entonces, si tu política ha sido, no, yo compro este alimento en el mercado internacional y de repente se desvanece ese excedente, que es muy pequeño, te puedes correr el riesgo de repente tener desabastecimiento. Entonces, por eso es que es importante planificar y tener metas muy claras sobre las necesidades del autoconsumo, o sea, de las cantidades que el país requiere, y entonces sobre eso trazar una política e incentivar la producción para no quedar desabastecidos. Y tomar medidas de adaptación a este cambio climático. Total. El tiempo se nos ha hecho súper corto, pero yo quiero decirle a nuestros televidentes de nuestro planeta que este tema lo vamos a seguir abordando en Cuidando el Planeta en Debate, y que luego no se pierdan los ecotips, porque en los ecotips veremos cómo cada uno de nosotros podemos contribuir con nuestro granito de arena a garantizar la seguridad alimentaria para nuestras familias, nuestras comunidades y a la larga para nuestro país. Sigan viendo nuestro planeta. Amigos y amigas televidentes, estamos aquí en Siguiendo tu Huella esta tarde con Carlos Iván Zúñiga, un talento panameño extraordinario. Estamos aquí en su emisora de radio que junto con Cienfue llevan adelante, es Radio 10. Hoy la huella ecológica es original, no es en la casa de Carlos Iván, es aquí en su estudio y vamos a ver un poco de cosas recicladas que él tiene. De hecho, el sillón donde estamos sentados es una divinura de cartón comprimido, lo movemos como nos da la gana y está bien cómodo, Carlos, se siente muy rico. Entonces, Carlos, cuéntanos un poquito a qué te estás dedicando en el
tema musical, ¿estás produciendo algo nuevo? Bueno, a nivel de música, estoy ayudando a artistas como Audrillala, la banda sonora de La República es otro de los proyectos que ya tira más hacia el rock nuevamente. A Rocío Bordanea, mi esposa, estoy haciéndole unas grabaciones, también estamos publicando libros de poesía, estamos colaborando con la Orquesta de Cámara de la Universidad de Panamá, producciones para Radio 10, con Cienfo estamos trabajando en la programación, producción. Así es. ¿Cuál sería tu mayor preocupación en materia ambiental en cuanto a lo que ves, percibes, lo que vives de la ciudad o de donde te mueves? Los carros que están... Yo odio pasar al lado de autos que botan mucho humo porque no se puede respirar. Bueno, la construcción ha sido como que algo que le ha enredado la cabeza al panameño porque piensan que el progreso de esa manera va a hacer que Panamá sea grande, y eso me parece que es un pensamiento erróneo porque hay países mucho más cuidadosos con esto y demuestran su inteligencia. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Esta huella, amigos, va a ser todo un reto, porque no estamos en su casa, que son las preguntas tradicionales de cómo te bañas, cómo cocinas. Entonces vamos a hacer preguntas de trabajo aquí. Por ejemplo, el tipo de iluminación, Carlos. Aquí en un estudio se necesitan distintos tipos de luces y tal. ¿Cómo están los focos de este estudio? ¿Cómo están los focos? Sí, ¿qué tipo de focos son? Bueno, yo casi siempre trato de prender este fluorescente que está aquí, que es el único que prendo cuando estoy trabajando. Ese es el que nos sirve para iluminar en un día normal, que es la mayoría de los días. Okay, aquí hay todo lo que veo aquí utiliza corriente. ¿Cómo está tu racionalización de la energía? ¿Tienes regletas donde concentras los grupos de micrófonos de equipo y apagas? ¿O mantienes las cosas conectadas tipo en stand-by? ¿Cómo haces? Casi siempre utilizamos reglas que salen de puntos claves introducidos, porque esta casa es como de los años 60, 70, por ahí. Ah, bueno, eso ya es un punto. La casa está reutilizada. Era una casa reutilizada y adaptada a un estudio. 100 puntos, sí. Tampoco abuses. Ok. Entonces cuéntanos, por ejemplo, ese piano lo usas. Este piano tiene 30 años, o sea, es reciclable. Nah, espérate, pero ese piano es jovencito, sí, 30 años no son nada. No, yo tengo 38. Pero no, este piano realmente no utiliza corriente, es un piano acústico, realmente. ¿Lo usas para grabar? Sí, lo uso para practicar sobre todo, ¿no? Cuéntanos de esos discos que estás usando ahí como decoración. ¿Alguna vez tuvieron un uso musical o los compraste para decorar? ¿Son reutilizados? Cuéntanos un poquito. Sí, todos son discos que se rayaron y que en vez de botarlos a la basura se les utilizó como decoración y que se vieran como destellos así. Ya saben, amigos, los discos viejos sirven para decorar, reflejan luz y dan un toque mucho más épico. Yo iba a decir moderno, pero él dijo épico al ambiente. Sí. Ok, aire acondicionado. Yo estoy viendo un viejito ahí arriba. Bueno, eso es lo más reciclable que tenemos. No, la verdad es que no, este aire es chuleta. Bueno. Este es un aire que, si lo ves, no creo que tenga ninguno de los estándares actuales. Eso puede ser la peor cosa que tenemos. Pero enfría súper bien, ¿eh? No hay que tocarle el termostato ni nada. A donde lo tocas, se daña. Sí. Entonces tenemos un problemita porque no es un aire de energía, de aprovechamiento de energía. Perdiste un par, pero eso te lo va a decir el inspector al final, no te apures. Ok. Cuéntanos aquí, tienes un baño de uso público, de uso para las visitas y para todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo están las condiciones? ¿Hay gotera? Dinos la verdad, porque ahora vamos a pasar a revisar. Aquí, bueno, agua no tenemos en todo el día, porque estamos en Betania. Tenemos un problema. Así que la verdad es que ahorramos bastante agua. Ahora, así que te viene que tienes conciencia de lo equipo que usas de música, si tienes, por ejemplo, consolas que has reutilizado de otros estudios o micrófonos. Cuéntanos un poquito tu equipo, si siempre estás comprando cosas nuevas o estás pensando en estar reciclándolo. Yo tengo una guitarra del 75, sí, fue arreglada y de haber estado dentro de un closet por no sé cuántos años. También digo, mira el foco este que está aquí, eso está hecho casi con las manos, o sea, esto es tecnología del tercer mundo aquí. Oh, mira la base de la bocina. Sí. De la base de la bocina, un diseño de ingeniería
otra dimensión, cuéntanos. No, esto en la guerra está en normalmente, ¿no? Bueno, esto es la cervecería que compramos una caja de pinta y ya cuando sacaron las cervezas pensamos que pueden servir hasta de tarima, ¿no? No, yo estoy tratando de sacar de tu mente qué cosas tienes así como aprovechadas, ¿no? Vueltas a aprovechar. Sí, esos pedazos de tela que se convirtieron en un telón. También el piano también es súper antiguo. Este es un Fender Rhodes, este es un piano de los 70s. Yo lo reconstruí. Tú sabes que esa es una piedra de la misma montaña, ¿no? Estamos contra la montaña, contra la roca original. Sí, podríamos haber puesto una pared y olvidarnos de eso, pero dejamos eso ahí. Aparte de que le da un buen look y le da una escenografía al lugar. Vamos a hacer el recorrido para comprobar lo que Carlos nos ha contado y al final traeremos, luego que el inspector haga su evaluación, cuántos puntos sacaste y en qué categoría queda tu huella ecológica. Amigos, hemos concluido el recorrido por el estudio aquí de Radio 10, donde Carlos ha compartido con nosotros y nosotros hemos verificado muchas de las cosas que nos dijo. Hay una pregunta importante que no te hemos hecho. ¿Cómo es tu medio de transporte? Bueno, ahora tengo un carro, pero hace un año que tengo carro. No ha sido 2 carros. Uno lo boté porque consumía y contaminaba mucho y no me Ahora bajaste a un carro más eficiente. Sí, más eficiente. Pero nos contabas que por 5 años no tuvo carro aquí en Ciudad de Panamá. O sea que si te hubiéramos hecho la huella en ese momento lo hubieras tenido, dije, súper cool. No, pero esos 5 años, súmalos ahí. 5 años de crédito por no haber tenido carro. Ok, hemos hecho una valoración de todo lo que hemos conversado, de todo lo que hemos visto y el hecho que tú participas de campañas, de acciones a favor del ambiente y tienes canciones a favor del ambiente. Eso te da unos puntos extra. Unos puntos extra que te ayudan a totalizar un 63%. Eso es bueno. Eso es bastante bueno. Estás en la categoría de, sabes que son 3 categorías, exterminador, pie grande y superhéroe. Tú estás en la categoría de pie grande. Yo siempre he sido pie grande. Sí, tu huella todavía es grande, pero lo que sí quedó en evidencia es la posibilidad de hacer cosas bien creativas con materiales reutilizados, reciclados y producir música, trabajar con ello y hacer rentable un negocio también, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy positivo esta primera experiencia de un ambiente fuera de nuestros hogares. Yo quiero ser superhéroe. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya me lo vas a decir para corregirlo todo y la próxima vez que vengas te lo aseguro que... Superhéroe, sí, todos tenemos una segunda oportunidad en la huella ecológica. Ser superhéroe en una ciudad como la nuestra es difícil. Porque vivimos un medio urbano, requerimos de muchas cosas artificiales, pero en la medida que somos más conscientes, bajamos el consumo, mejoramos la huella que dejamos en este planeta. El mensaje que mandarías a tus seguidores, a tus fans y a los panameños en general. Bueno, reciclar y creer en la tecnología del tercer mundo, que es utilizar y reutilizar. Así es. Muchísimas gracias, Carlos, por esta oportunidad de divertirnos, conociendo tu espacio de trabajo y tu forma de hacer música. Y muchísimas gracias, amigos, por seguir viendo nuestro planeta. Amigos, seguimos viendo nuestro planeta ahora en el segmento La EcoWeb, contestando sus preguntas en este tema, seguridad alimentaria. Como hemos visto, hay mucho que decir. Sin embargo, ahora queremos enfocarnos en los 3 grupos principales en los que los estados se deben fijar para centrar su atención y garantizar la alimentación. Estos grupos son las personas que por su condición biológica tienen dificultad de absorber los alimentos, por ejemplo, las embarazadas, los niños, los ancianos, son grupos prioritarios. Los otros son aquellos que están en riesgos porque son poblaciones que no tienen o tienen poco o casi ningún acceso a los alimentos. Particularmente nuestros grupos indígenas en nuestros países tienen poco acceso a los alimentos. Y esto conlleva de una vez al tercer grupo, que son aquellos grupos que tienen deficiencia nutricional. Nuevamente, nuestros grupos indígenas, por tener poco acceso a los alimentos, normalmente presentan deficiencia nutricional. Y es allí donde los estados, donde todos debemos centrarnos a garantizar la alimentación de estas poblaciones vulnerables. Recuerden, la seguridad alimentaria es un derecho de todos, pero es prioridad para 3 grupos muy importantes.
Muchísimas gracias por ver Nuestro Planeta. Continúen con nosotros. Contribuimos a que haya siempre alimentos cuando aportamos nuestra pequeña semilla. Los huertos caseros son para ello un importante aporte. Utiliza semillas de productos propios de nuestra región para asegurarnos de no introducir especies exóticas y preferiblemente que sean un componente importante en la alimentación de tu familia. Prepara un espacio en tu jardín o macetero de balcón para ello. No se necesitan grandes áreas de terreno. Para que las semillas germinen y las plantas den sus frutos, tu huerto urbano debe contar con un mínimo de 5 horas diarias de luz. También hay que tener en cuenta la humedad de la tierra. Mucha exposición solar la reseca fácilmente y demasiada humedad puede dañar lo que se ha plantado. Si tienes algún animal doméstico, mejor que instales algún tipo de valla para evitar destrozos innecesarios y una escoba con bolsa de plástico que hará las veces de espantapájaros. Hay que disponer de una toma o depósito de agua cerca para regar. De lo contrario, dará mucha pereza regar cada día y lo más seguro es que abandones tu huerto urbano. Ten en cuenta la orientación del huerto y las horas de sol para determinar el mejor tipo de hortaliza a cultivar. Siempre debes plantar productos de temporada para obtener unos buenos resultados. Amigos y amigas televidentes, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Esperamos con este programa haber contribuido un poquito más al conocimiento sobre este tema de seguridad alimentaria y a lo que nosotros podemos hacer para garantizarnos el alimento de mañana. No se pierdan el programa de la próxima semana. Sigan viendo siempre con nosotros Nuestro Planeta.